muchísimas gracias desde Facebook y también desde Zoom. Estamos acá un martes más como Camino de Amor, trayéndoles temas de interés para nuestra mejoría espiritual, básicamente. Y ahora vamos continuando con este ciclo de análisis y de temas en torno a nuestra realidad, el alma. Vamos a hablar un poquito también ahora, ahondando un poco más en el tema y revisando algunas concepciones desde el punto de vista del nexo físico también y también de la parte histórica. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar. Primeramente, es importante reconocer que el alma está presente en la dimensión humana, ¿no? Y esto se puede ver de forma sencilla, porque hay muchas personas, de repente más que antes, que buscan de alguna manera, están en el camino, ¿no? El camino, la búsqueda espiritual de la paz, la armonía, ¿no? Y recurren a varios medios, ¿no? Algunos se aferran a la religión, otros buscan también en los esclarecimientos a través del esoterismo, ¿no? Otros ahondan en lo que es la meditación. También hay grupos de estudio de diferente índole para temas espirituales, ¿no? También hay actividades de retiros espirituales donde el objetivo es reflexión, ¿no? Y las conocidas prácticas orientales que se dan en otras realidades del planeta, pero que están asociadas ancestralmente a temas espirituales, ¿no? Y bueno, esta a colación de que mucha gente lo hace simplemente por una armonía y paz individual, ¿no? O sea, quiere de alguna manera sentir armonía, estar en paz consigo mismo. Sin embargo, esto que nace como un objetivo personal o individual puede ser el inicio hacia algo más trascendente o algo más grande, ¿no? Y lo primero es autorreconocer el alma, ¿no? Y eso es, muchas de estas prácticas llevan a eso, ¿no? Autorreconocer el alma. Porque ya vimos que no es muy frecuente el hecho de que la gente entienda que somos espíritu, ¿no? La mayoría de la gente no piensa de esa manera. Entonces, los que llevan su orientación hacia las tendencias orientales practican pues a través de meditación, a través de autoanálisis, en búsqueda en su ser interior, a través de una, como dicen, ¿no? La paciencia oriental, porque es un trabajo muy pausado, lento, gradual, ¿no es cierto? Entonces, no es algo rápido, ¿sí? Disculpen. Ya. Ok, para escuchar mejor había un pequeño ruido ahí. Bueno, entonces esto lleva un poco a conocerse al ser humano, ¿no? Entonces, al conocernos, vamos a tener la posibilidad de aprender cuáles son las cosas positivas que tenemos, cuáles son nuestras cualidades, ¿no? Porque a veces pasamos por alto y no nos preocupamos de conocernos e identificar las cosas buenas, las cualidades que tenemos, ¿no? Bueno, obviamente las que no son buenas también, ¿no? Y mis aspiraciones como ser humano, ¿no? Ya llego a un nivel en el cual yo me pongo a revisar esos temas, ¿no? No es solamente el día a día, trabajar, comer, conversar, dormir, etcétera, ¿no? Sino hay algo más, ¿no? Que esas son las aspiraciones íntimas que le dan sentido a la vida y llenan la existencia del ser humano, ¿no? Entonces, esas raíces
que encontramos, que buscamos en este autoanálisis, nos llevan a reconocernos como seres integrales que somos, ¿no? Entonces, sin embargo, también esto podría ocurrir, como dice, espontáneamente. A veces la gente no practica este tipo de disciplinas, pero ocurre de una manera espontánea. Por ejemplo, en las llamadas situaciones tipo recuerdos, déjà vus, ¿no? Del pasado, ¿no? Eh, o a veces nos encontramos con alguien o vivimos una situación y pensamos, esto ya lo he vivido antes, o esta persona de algún lado la conozco, ¿no? Entonces, y de esa manera evocamos o recordamos situaciones que ya hemos vivido en existencias anteriores, ¿no? Lo llamamos, como le digo, el déjà vu, ¿no? Recuerdos vagos o subliminales rápidos de existencias anteriores, ¿no? También el conocimiento espiritual puede ser revelado a través de un medium o una persona que tiene capacidad mediúnica. Obviamente esto a través de consultas espirituales, pero conducidas de una manera seria, no esos avisos que a veces vemos en el centro de la ciudad, donde hacen propaganda pues a chamanes, brujos, ese tipo de cosas que no hay seriedad pues en el asunto, ¿no? Estamos hablando de una orientación espiritual seria, ¿no? Igualmente, ahí está la técnica de regresión, de memoria a vivencias del pasado, regresión. La regresión es una técnica que utiliza una combinación de la psicología y los estudios trascendentales para la evocación de los recuerdos que llevamos archivados en nuestra alma para solucionar problemas o traumas de salud o situaciones de desarmonías espirituales, ¿no? Entonces, eso evidencia, pues, la regresión evidencia a la misma persona que puede verse en diferentes cuerpos, en diferentes situaciones, en diferentes épocas, ¿no? Como decía, esta técnica de la regresión tiene una finalidad médica, no es para satisfacer curiosidades, ¿no? O que quiero saber si fui un rey o un príncipe, una princesa en una vida pasada, no, para eso no es, ¿no? Es para finalidades médicas únicamente, ¿no? Para diagnosticar y tratar enfermedades resultantes de disturbios espirituales, ¿no? Sin embargo, esto nos ayuda a través de estas prácticas, a llegar a dos conclusiones importantes. La primera es demostrar que el alma es inmortal, porque continúa la vida a través de diversas épocas, ¿no? O sea, ya he vivido antes de ese antes y así, ¿no? He tenido varias existencias, ¿no? Hay casos en que personas recuerdan hasta 10 o por ahí encarnaciones atrás, ¿no? Entonces, eso nos hace entender y demostrar que el alma es inmortal, ¿no? Que viene ya de muchas encarnaciones atrás y vamos a seguir todavía encarnando, ¿no? Y también demuestra la reencarnación, ¿no? No solamente que el alma es inmortal, sino que reencarna, porque la misma persona, el mismo ser humano, participa de diferentes cuerpos en diferentes épocas, pero la esencia espiritual es la misma. Entonces nosotros ya hemos atravesado varias existencias físicas. De repente en este mismo planeta, en este mismo país, no sabemos, pero ya hemos atravesado varias existencias, ¿no? Entonces, este tema de la inmortalidad del alma es algo muy importante. Nos da, es como un incentivo, dice acá, para
poder realizar nuestras actividades en la vida de una manera más conducida o más razonada, ¿no? En el sentido de que entender que hay una unidad, ¿no? De todas esas existencias, porque el ser humano es el espíritu es el mismo, sin embargo las existencias están concatenadas y hay consecuencias de una existencia hacia la otra. Entonces, eso posibilita al ser humano tomar decisiones en base a su libre albedrío para ejecutar de una manera positiva todo lo que nos enseña Jesús, ¿no? Vivir el amor, practicar el bien, ¿no es cierto? Pero con alegría y con entendimiento, porque sabemos que lo que sembramos ahora cosecharemos más adelante, en esta misma existencia o en la que sigue, ¿no? Entonces, es hacerlo con alegría, ¿cierto? A pesar de ello, el alma puede tener deslices, ¿no? ¿Qué quiere decir? Errores. Y justo la lectura que nos salió al comienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano quiere muchas veces lo inmediato y satisfacer los placeres, las vanidades superfluas, ¿no? Quiere practicar eso para sentir la satisfacción de una manera rápida y superficial, ¿no? La mayoría de deslices se dan por esas cosas, no controlar estas ansias de placer, ¿no? También por el hecho de acumular bienes materiales. Y no solamente acumular, sino acumular de una manera indebida, incorrecta, ¿no? Y muchas veces hasta ilegal, ¿no? Haciendo daño a otros, ¿no? ¿Por qué? Por el afán de riqueza, el afán de poder, el afán de tener cosas materiales y que me van a generar goces materiales, ¿sí? Después, ¿qué más? ¿Qué otros deslices tiene el alma? El manifestar agresividad al prójimo. No solamente agresividad física, sino también hombres hacia mujeres, por ejemplo, ¿no? Hombres hacia otros hombres, con insultos, humillaciones, expresarse de una manera grosera, sin respeto al ser humano que está a tu costado, ¿no? Después, procurar alcanzar, dice, sin merecerlo, el poder y la supremacía sobre los semejantes. Llegar el afán desmedido, ¿no? Desmedido de poder, de riqueza y de mantenerse en el poder, ¿no? De querer seguir teniendo ese poder que muchas veces injustamente ha llegado. Entonces, todas estas cosas constituyen deslices del alma, ¿no? Que como está la flecha acá, hacen que el ser humano se degrade, se vaya a un nivel inferior, ¿no? Porque el ser humano que practica estas cosas está degradando su espíritu, ¿no? Pero si solamente su vida es placeres materiales, entonces está pues perdiendo el tiempo, ¿no? Está degradándose, está yendo al mismo nivel casi que los animales, ¿no? Y más aún, a veces de forma descontrolada. Perdón, ¿no? Entonces, esos son los llamados deslices del alma, que nos hacen daño. Y estos denotan una baja evolución espiritual, ¿no? Una baja evolución espiritual. O sea, el ser humano que no está evolucionado espiritualmente cae en uno o más de esos deslices, ¿no? Gente que solamente piensa o en comer, o en tener sexo, o en ser agresivos, ¿no? Entonces, ahí podemos vislumbrar una persona que no le da importancia a su parte espiritual, ¿no? O
porque no ha tenido la oportunidad de ser educados en esos valores que enaltecen la vida humana. Hay veces son víctimas pues de un entorno donde no ha habido ese tipo de educación, ¿no? Pero hay personas que dicen, ¿no? Que se equivocan y dicen la carne es débil, ¿no? La carne es débil, por eso me equivoqué, porque la carne es débil. Por eso me propasé con esa chica, porque la carne es débil, pues, ¿no? Me ganó el impulso sexual, ¿no? Eh, pero vamos a ver qué nos esclarece el profesor Kardec en el libro El cielo y el infierno, en el capítulo 7, donde nos dice que la carne solo es débil porque el espíritu es débil, ¿no? O sea, no le echemos la culpa al cuerpo. El problema es el espíritu, lo cual destruye la excusa, ¿no? Porque a veces la gente se excusa en el cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es así, dice, ¿no? Mi cuerpo es acelerado, mi cuerpo es sensual, qué sé yo. Pero no es el cuerpo, es el espíritu, ¿no? Y entonces el espíritu es el que es responsable, ¿no? Y tiene la decisión de poder decidir, poder tomar una opción u otra en cuanto a sus actos, ¿no? Él tiene la voluntad de sus actos, ¿no? La carne no tiene pensamiento ni voluntad, es materia nada más. No prevalece jamás sobre el espíritu, que es el ser pensante y voluntarioso, ¿no? Entonces, igual hablando de la agresividad, ¿no? Son muchas las faltas que los seres humanos cometen, sobre todo por la agresividad, ¿no? Querer eh, bajar a unos niveles ya como si estuviera en la jungla, en la selva, la ley del más fuerte, ¿no? Con agresividad que desgraciadamente es muy generalizada. A diario vemos en las noticias cómo inclusive hasta para robarle a alguien un celular le disparan, ¿no? En diferentes formas, no solamente de esa manera, ¿no? Y termina muchas veces en agresiones a toda una comunidad, un país, ¿no? Como las guerras, ¿no? Guerras y muchas veces exterminios, ¿no? Genocidios, ¿no? ¿Producto de qué? Algo que nació, como un desliz del alma, una agresividad exacerbada, ¿no? Entonces, y esto se produce porque estas almas no han tenido la oportunidad de entender, ni de conocer, ni de entender, ni de interiorizar, ni de practicar este segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? De amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? De repente lo han escuchado, pero no lo entienden, tampoco lo interiorizan, o no les interesa interiorizarlo, y pasa como algo que no tiene importancia, pero si analizamos, sería pues la solución para una sociedad que vive en paz, ¿no? Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por esa falta, por esa carencia de evolución espiritual, las personas, los seres humanos, no entendemos el significado de la vida, ¿no? Nos vamos por el lado material, ¿no? Y entender que esta existencia es una gran oportunidad que tenemos de eh, ser plenos, ¿no? Realizarnos como dice, como almas vivientes, ¿no? Como almas vivientes. ¿Para qué? Para elevarnos, evolucionar, progresar, e ir llegando a lugares más elevados en la escala de la evolución. Sabemos que el destino del ser humano está en la felicidad y la perfección, pero nadie nos la regala, ¿no? Dios no nos va a regalar eso. Él nos da la posibilidad y nuestra decisión, esfuerzo y perseverancia y nuestro trabajo es lo que nos va a permitir ir mejorando y creciendo. Ahora, alma y cerebro. Vamos a ver cuál es la relación que hay el espíritu con el cerebro, ¿no?
Entender que el espíritu no es, perdón, el cerebro no es el que crea los pensamientos, sino es la herramienta o el recurso para que a través de él se manifiesten, ¿no? Es como un músico que toca un violín, ¿no? El violín no es el que toca la música, el que toca la música es el violinista, es el que toca la música. El violín es el instrumento a través del cual salen los sonidos armoniosos o no, ¿no? Entonces, igual el cerebro es la herramienta para manifestar, ¿no? Los pensamientos. Y también a través de él se manifiestan otros atributos que son propios del alma, como la voluntad, ¿no? El libre albedrío, la decisión, el querer, ¿no? El querer hacer algo, el querer realizar algo, o sea, el desear algo, ¿no? La decisión o determinación, la intuición también y la conciencia. Todos son atributos del alma. No son del cerebro, son del alma, ¿no? Entonces, sin embargo, para que el cerebro pueda realizar su función adecuadamente, debe estar con buena salud, ¿no? O sea, si yo quiero correr una maratón, por ejemplo, tengo que estar en buen estado físico, ¿no? Si tengo alguna dolencia, un dolor articular o un problema en los músculos o en los pulmones, no voy a poder correr una maratón, voy a estar limitado, ¿no? Igual el cerebro, tanto en su parte anatómica como en sus condiciones fisiológicas, tiene que estar bien, sin ningún problema que perjudique la libre manifestación de las funciones, ¿no? De sus funciones, que son las de canalizar lo que habíamos visto, las manifestaciones del espíritu. Sin embargo, hay pues problemas que pueden aparecer que comprometen la salud o la integridad del cerebro. Por ejemplo, de la masa encefálica en general. Por ejemplo, los llamados ACVs, ¿no? Accidentes cerebrales vasculares, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, un derrame cerebral. Eso trae una consecuencia y después una resaca de ese accidente, ¿no? Tumores también perjudican, ¿no? la integridad de la función cerebral. Enfermedades infecciosas como la encefalitis, la meningitis, o también traumatismos cerebrales productos de accidentes, por ejemplo, ¿no? O un auto, unas caídas o golpes, también comprometen, ¿no? También el uso de drogas o sustancias que agreden al sistema nervioso, a las células nerviosas, especialmente las que son altamente sensibles, como las del cerebro, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas comprometen la salud del cerebro. También pueden ser disturbios congénitos, o sea, que empezaron al momento del nacimiento o vienen heredados de algún ancestro, ¿no? Hereditarios. Entonces, sin embargo, entendamos que el conocimiento en el ser humano es importante, pero no podemos decir que alguien que es muy inteligente y muy conocedor de cosas pueda sentirse más que los demás, ¿no? Esa vanidad intelectual al final es orgullo, que son ambas cosas perjudiciales para la comprensión de la realidad del alma. ¿Por qué? Porque hace creer al ser humano que conoce todo, que sabe todo, que está por encima de los demás, ¿no? Y entonces todo eso es mentira, es falso, ¿no? Es falso. ¿No? Como un sabio dijo, ¿no? Mientras más aprendo y más conozco,
más me doy cuenta que me falta mucho más por aprender, ¿no? O sea, mientras más aprendes, más te das cuenta que te falta muchísimo más por aprender, ¿no? O sea, no es que ya lo sabes todo, ¿no? Y sentirte más que lo demás, tampoco es cierto, ¿no? Entonces, eh, para ello no es necesario el conocimiento, sino lo que se llama sabiduría, ¿no? Y en ese estadio de sabiduría, muchas veces las personas sencillas y simples, justo en el Evangelio de ayer, tocó hablar de los pobres de espíritu, ¿no? Y hablar de la sencillez, ¿no? Hablar de la humildad, ¿no? Entonces, en ese nivel, los simples y los sabios se identifican y como que se unen, ¿no? Porque mayor eh, destaque en el plano espiritual tendrá alguien que tenga su moral bien puesta que un intelectual que sea pues vanidoso y soberbio, ¿no? Entonces, estamos a puertas de, o ya inició, ¿no? Este cambio en la mentalidad de la humanidad, ¿no? Entonces, antes solamente estos temas que estamos conversando ahora, por ejemplo, los temas del espíritu, solamente estaban reservados a un determinado grupo de personas, que eran eh, digamos, como una especie de cúpula espiritual, los elegidos, ¿no? O iniciados, como decían. Pero ahora tenemos el acceso a esta información, a esta realidad, de una manera más masiva, podemos llegar a través de estos medios, por ejemplo, esta conferencia que estamos dando está siendo grabada y ustedes la pueden compartir con quienes deseen, ¿no? Entonces el conocimiento puede llegar, ¿no? Eh, y entender que estamos acá, en la era del espíritu, ¿no? La era del espíritu, eh, donde tenemos que entender de una forma masiva, en algún momento será que somos espíritus. Y al momento de pensar que pensemos de esa manera, iremos a transformarnos y a transformar a la sociedad que nos alberga, ¿no? La era del espíritu está de acuerdo con lo que dice el Evangelio, ¿no? En Mateo capítulo 10, versículo 26 dice, así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Los conocimientos que fueron en algún momento vedados o Jesús no los manifestó porque la gente no lo iba a entender, ¿no? Él mismo lo dijo, ¿no? Hay cosas que no les he dicho y hay cosas que si les diría no las entenderían, ¿no? Pero eso no quiere decir que a través del tiempo se puedan ir revelando o podamos ir conociendo, ¿no? Hay muchísimas cosas por entender, conocer, detallar, pero estamos empezando a abrir nuestros ojos en este campo, ¿no? Ya de manera más global, no solamente puntualmente algunos seres humanos que se dedicaban a este estudio, ¿no? Sino ya de manera más global, ¿no? Hablemos sobre el alma. Bueno, muchos se preguntan, ¿no? ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy? ¿Y cómo entender, cómo identificar a ese ser que está en mí, ¿no? Hablando del espíritu, ¿no? Eso, no solamente desde esta época, eso viene desde siempre, desde antes, desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? El ser humano siempre ha tenido esas interrogantes, ¿no?
Entonces, para ello, hay que, como dice el Evangelio, ¿no? Ser pobres de espíritu, humildes, y entrar en los caminos de la fe y también de la reflexión, ¿no? Y despojarnos un poco de esa vanidad intelectual que muchas veces el conocimiento científico, pero basado en todo lo que los sentidos del hombre pueden captar, niega, ¿no? Porque dicen, si es que no se puede medir, no se puede ver, no se puede reproducir, entonces no existe, ¿no? Entonces tenemos que abstraernos de eso y ver un poco más allá de lo evidente, como dicen, ¿no? Eh, y entender eso, ese es el llamado. Recuerden lo que dijo Jesús, ¿no? En verdad les digo que si no se volvieren y fueren como niños, no entrarán en el reino de los cielos, ¿no? O sea, ahí no está diciendo que seamos, eh, digamos, que pensemos como un niño en el sentido de la inmadurez, ¿no? No, sino en la sencillez y en la proximidad a la vida espiritual, ¿no? Porque el niño viene de una vida espiritual y la tiene fresca todavía, la experiencia anterior, ¿no? Y su sencillez, su humildad, sin la malicia que ya se va sembrando en el adulto, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? En la infancia el ser humano puede eh, poco sentir, expandir su alma porque recientemente ha llegado del plano espiritual. O sea, su cambio hacia el plano corporal es más reciente, ¿no? Tiene pocos años, poco tiempo. En cambio, el adulto ya como que se asentó en la carne, ¿no? Entonces, y hay muchos niños, por eso que se dan los recuerdos de vidas pasadas más en los niños que en los adultos, porque tienen fresca el recuerdo, ¿no? Y todavía no ha sido influenciado por la parte del entorno social que lo rodea, ¿no? Entonces, ese niño es más simple y más humilde, que son los atributos que deberíamos cultivar todos y que en el niño son casi innatos, ¿no? Simples y humildes, ¿no? ¿Qué es lo que recalcó Jesús, ¿no? Porque dijo, así que cualquiera que se humillare como este niño, será el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Al hablar de humillar se estaba refiriendo a la humildad, ¿no? La humildad, ¿no? Porque ahora vemos en nuestro medio que esto no es así, ¿no? La mayoría quiere salir en las fotos, y no solo en las fotos, sino en las primeras planas, ¿no? Ser, si es que hacen algo bueno, quieren hacer propaganda para que todo el mundo los conozca por eso que hizo, ¿no? Entonces, hay que ponderar y valorizar la vida espiritual y desprendernos de las preocupaciones de todo lo transitorio y temporal de la vida, como son los bienes, las cosas, ¿no? No quiere decir que no le demos importancia, pero hay que darle más importancia a los bienes espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque somos espíritu y el espíritu es el inmortal, el cuerpo no. El cuerpo se acaba, se gasta, ¿no? ¿Y cómo? A través de esta herramienta que se llama, que Jesús mismo lo dijo, ¿no? El amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo, dijo, ¿no? El amor es el recurso para que el ser humano pueda vivir la realidad del alma, que es un requisito esencial para que pueda alcanzar la vida plena como ser viviente. Si no entendemos y vivimos con amor, no podemos alcanzar la vida plena, ¿sí? Siempre estaremos atormentados, siempre estaremos reclamando o estaremos con esos deslices del alma que revisamos al comienzo, ¿no? Entonces, y cada uno vamos a tener que recorrer nuestro camino espiritual, ¿no? Algunos iremos
circundando, otros iremos en zigzag, otros iremos bajando y subiendo, etcétera. Son diferentes caminos, ¿no? Nos ayudaremos pues con estas prácticas espirituales que revisamos al comienzo, ¿no? Grupos de estudio, instituciones religiosas, filosóficas, que no, etcétera, ¿no? Pero igualmente tenemos cada uno una serie de experiencias individuales y propias que vamos a tener que recorrer, enfrentar y aprender de ellas, ¿no? ¿No? Entonces, en el momento que vayamos mejorando o llegando a profundidades más sensibles de niveles de conciencia, estaremos elevando nuestro nivel espiritual, ¿sí? Preocupándonos más del tema espiritual, iremos siendo más sensibles a la parte espiritual, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? O sea, y no distraernos con las cuestiones meramente temporales y materiales, ¿no? Entonces, pero el primer paso es admitir que el alma existe, ¿no? Entender racionalmente y admitir su existencia. Y al admitirla, interiorizar que somos espíritu, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos y creemos que es el cuerpo y hay que cuidar el cuerpo, hay que darle gusto al cuerpo y el cuerpo y el cuerpo y no pensamos en el espíritu, ¿no? Entender que el ser humano es espíritu y cuerpo, no solamente cuerpo. Y que más aún, el espíritu es el responsable de los atributos que podamos tener en el campo psíquico y espiritual, ¿no? Y por todos los actos que tomamos en nuestra vida, ¿no? Diaria, todas las decisiones, todas las cosas que hacemos, es el espíritu el que decide. No es el cuerpo solo que va tomando decisiones, es el espíritu, ¿no? A través de la historia han habido pensadores que reflexionaron sobre este tema desde hace mucho tiempo, como Sócrates, por ejemplo, ¿no? Entonces, él fue uno de estos grandes pensadores, ¿no? Que trató de explorar, pues, en el mundo interior del ser humano, ¿no? Y este señor, este sabio, fue un pensador, pues, notable en la historia, ¿no? Por sus reflexiones y sus enseñanzas, ¿no? Y se preocupó, sobre todo en la juventud, ¿no? En el campo de la política y de la moral, ¿no? ¿Suena familiar? Ahora estuviera súper preocupado, la política y la moral. Bueno, él vivió en Atenas entre los años 470 y al 399 antes de Cristo, ¿no? Y es considerado, ¿no?, uno de los mayores filósofos griegos, de gran sabiduría, de carácter recto y de devoto amor a la justicia y a los seres humanos, ¿no? Era un hombre que le gustaba la justicia, ¿no? Y no cabía en él algo que no fuera en el ser humano que reflexionara sobre sí mismo, ¿no? O sea, el conocerse a sí mismo, ¿no? Y él dirigía esas ideas, esos pensamientos hacia el ser humano como ser moral individual, ¿no? Y que entienda que hay una esencia espiritual en cada ser humano, que es la que es la base del comportamiento de cada persona de manera consciente, ¿no? Ese es el objetivo de su enseñanza, ¿no? Sin embargo, para variar, en esa época los hombres hablaban de política, pero la manipulaban o la manejaban y la
traslucían como una falsa política democrática en realidad, y comenzaron a ver a este pensador como que podía interferir con sus intereses, ¿no? Porque había muchos jóvenes que lo seguían a él, ¿no? Entonces les estaba quitando ese poder, ¿no? Entonces fue acusado de corruptor, de corromper a la juventud. Entonces, Platón era un sabio también de esa época, sí, fue acusado de corromper a la juventud. Él decía que la razón humana que duda, o sea, él no decía, como hasta ahora nos pasa en la sociedad, ¿no? A veces aceptamos las cosas sin dudar, ¿no? Él incentivaba que la gente dude, ¿no? Dude, porque al dudar investigas, ¿no? Y al investigar reflexionas, analizas y sacas tus propias conclusiones, ¿no? No solamente aceptas pasivamente todo lo que te dicen, sino analizas, ¿no? Tampoco fue que él se marginó, ¿no? Él estaba siempre una vida en sociedad, ¿no? Más aún, lo convocaron para la guerra, ¿no? Sin embargo, él lo pensó mucho, ¿no? Estuvo, dice, toda una noche meditando porque estaban los dos deberes, ¿no? El deber de servir a su patria era ser humilde, obediente, amaba a su patria, sin embargo, eso significaba pues ir a un poco romper lo que él predicaba, ¿no? El amor a la humanidad, ¿no? Porque tenía que ir a una guerra a matar a otro hombre, ¿no? Entonces, y él era una persona, era un hombre robusto, alto y fuerte, ¿no? Y a pesar de ser un hombre fuerte y de alta estatura, fue a la guerra, dice, y solamente procuró defenderse, ¿no? No atacar, sino defenderse nada más. Y no mató a ningún adversario porque decía que todos los hombres eran como hermanos. Entonces, esta enseñanza se sintetiza en una frase que hasta ahora la escuchamos y la leemos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y una frase tan chiquita, pero sumamente profunda y que nos lleva a transformar nuestra vida si es que lo hacemos, si es que lo practicamos. ¿Mm? Conocimiento integral, saber qué somos, ¿no? Cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Y más, ¿no? Conocer el detalle. Inclusive hasta hoy en día, ¿no? Es la base para el conocimiento de nuestro ser interior, de nuestra propia alma, inclusive. Luego, ya avanzando en el tiempo, llega René Descartes, ¿no? Ya en el siglo XVII, fue un pensador francés, ¿no? Que vivió entre 1596 y 1650. Él hablaba de un ser inmaterial actuante en el organismo. Un ser inmaterial actuante en el organismo, en el cuerpo. Se estaba refiriendo obviamente al alma, ¿no? Al espíritu. Reconoció que el ser humano estaba formado de cuerpo y alma, no era solamente cuerpo. Él ya diferenciaba esto, ¿no? Dos principios completamente diferentes, uno material y el otro espiritual, y que el pensamiento está relacionado a la parte espiritual. Miren, ya llegaba a esas conclusiones. Entonces, él ya tuvo la percepción del ser espiritual independiente de la parte física, y llegando a una conclusión que hasta ahora no ha sido respondida, que ustedes deben haberla oído también, que dice, pienso, luego existo, ¿no? El cuerpo él dijo, ¿no? Que el cuerpo se manifiesta a través de sus atributos físicos y el alma por el pensamiento y la voluntad. O sea, el alma es la que comanda al cuerpo. Miren, ya él se anticipaba esto, que ahora ya lo conocemos de una manera natural, de una manera más sencilla, pero a lo que iba hace un rato, ¿no? El conocimiento antes estaba reservado solamente
una élite dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, hay una armonía, dice, entre ambos, entre alma y cuerpo, como por ejemplo en las sensaciones y en los sentimientos, ¿no? En que el alma recibe los estímulos de las impresiones corporales y a su vez, hacia afuera emite, la voluntad impulsa la dinámica del cuerpo, ¿no? O sea, el espíritu recibe las sensaciones del cuerpo y el alma emite las órdenes o los comandos hacia el cuerpo para que actúe, ¿no? O sea, es de ida y de vuelta. Y habló también algo interesante, ¿no? De sustituir la fe ciega por la fe razonada y por la ciencia, razón y la ciencia, ¿no? Un poco vislumbrando lo que hasta en la Edad Media era pues dogmatismo, ¿no? Y misterio y todo ese tipo de cosas, ¿no? En el pensamiento humano. Entonces él habló del pensamiento lógico, la razón y la ciencia, ¿no? Entonces podemos considerar a este señor Descartes como un precursor del espiritismo, ¿no? Porque hay mucha similitud con lo que con nosotros conocemos, ¿no? Pienso, luego existo, dijo él. Y en el libro de los espíritus, si vamos a la pregunta 460, vamos a ver qué es lo que nos dice la espiritualidad. Nos dice, el alma es un espíritu que piensa. Descartes dijo, pienso, luego existo. Y en el libro de los espíritus está, el alma es un espíritu que piensa. ¿Sí? La definición, la diferencia entre alma y espíritu que hace de manera conceptual es que el alma es un espíritu encarnado. ¿Sí? Esa es la única diferencia, más que todo didáctica, ¿no? Sabemos que el ser humano en términos generales está compuesto por el cuerpo y el espíritu, que en este caso es el alma porque tiene un cuerpo, y un elemento intermedio que se llama el perispíritu. Otro punto de convergencia con el espiritismo es que la fe debe estar basada en la razón y en la ciencia. Lo mismo dice Kardec, ¿no? Con la fe razonada, ¿no? En el Evangelio según el espiritismo, en los ítems 6 y 7, Kardec habla de la fe razonada, ¿no? Entonces, miren esas coincidencias que hay, ¿no? Todavía hay otro concepto más, ¿no? Descartes habla de la glándula pineal, donde la menciona como que es el centro del alma, ¿no? Y en el libro Los misioneros de la luz de André Luis, cuando habla de la hipófisis, la menciona como la glándula de la vida espiritual del hombre, ¿no? O sea, es la parte en la base del cerebro donde se realiza la comunicación con el plano espiritual y la unión con el cuerpo físico, ¿no? Sin embargo, hay diferencias también, ¿no? Esa es la parte que se parece. En la parte que se diferencia, hay también una diferencia, ¿no? Descartes habló de la existencia del alma teniendo por base la vida material, ¿no? O sea, el ser humano, el cuerpo y el alma, ¿no? En cambio, el profesor Kardec se va más allá, analiza la vida del espíritu en la materia y también su existencia fuera de ella como ser cósmico universal, ¿no? O sea, Kardec nos da un conocimiento más amplio, no solamente cuando estamos encarnados, sino antes de encarnar y después de desencarnar. O sea, en los dos planos, ¿no? Entonces, estudia, pues, el profesor Kardec estudia el alma en la erraticidad, o sea, en el plano espiritual, como espíritu, ¿no? Y en la vida biológica como ser encarnado temporal, ¿no? En ambos planos. El ser humano, al vivir en la Tierra, encarnado en un cuerpo físico, que es una de las formas que puede estar, la otra es
en el plano cósmico, el plano espiritual, también nos enseña el mensaje que dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, como espíritu, puede encarnar en diferentes mundos, en diferentes condiciones, ¿no? Y al desencarnar, estando en el plano espiritual, también encuentra diferentes niveles. O sea, no es que toda la humanidad está concentrada en la Tierra y cuando desencarnamos todos los espíritus van a un mismo lugar, no. Hay diferentes planetas, diferentes niveles, planetas más primitivos, planetas más adelantados, y en el plano espiritual también hay lugares de luz, lugares de oscuridad y diferentes grados y niveles, ¿no? Entonces, mis hermanos, este conocimiento que nos trae el día de hoy, la doctrina espírita, nos hace ver, ¿no? Entender la importancia de saber que somos espíritus y su importancia también de el ser conscientes de ello, ¿no? El ser conscientes y poder desarrollarnos, autoanalizarnos y poder mejorar con este conocimiento que estamos aprendiendo, que hemos repasado el día de hoy, y entender, ¿no?, el sentido de la vida y apartarnos de esos deslices que erróneamente mucha gente le echa la culpa al cuerpo, pero en realidad no es el cuerpo, sabemos, ¿no? Es el espíritu el que toma las decisiones. Eso lo hemos entendido el día de hoy y esperamos pues que haya sido de su agrado y de utilidad en los conocimientos que hemos compartido el día de hoy. Y bueno, para esperarlos, los esperamos la próxima semana, que vamos a tener un invitado por nuestro aniversario. Hemos cumplido 10 años como institución Camino de Amor, y la próxima semana tenemos la presencia de nuestro hermano Samuel Lozano, que viene desde Colombia para regalarnos una conferencia muy interesante que estoy seguro que será de gran utilidad para todos. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos el próximo martes como Camino de Amor. Y si quieren repasar un poquito el tema que estamos conversando el día de hoy, interesante libro que se llama Enfermedades del Alma del doctor Roberto Broglio, y los libros de la codificación por Allan Kardec, ¿no? Especialmente el libro de los espíritus. Y también invitarlos a los días lunes a las 7:30 a este espacio que se llama Caminando con Jesús para un Destino de Luz, donde la reflexión en pocos minutos, pero de manera práctica, nos hace iniciar la semana con una alegría, esperanza y armonía, sobre todo, por estas maravillosas enseñanzas de Jesús que ayudan a nuestro equilibrio y nos dan energía para seguir adelante en la vida. Están todos invitados, este espacio es abierto. Es este mismo canal de Zoom. Pueden ingresar a las 7:30, hora de Lima, de Bogotá y de Ecuador. Y sus pedidos de oración los atendemos con mucho gusto. Los días jueves a las 7:30 nos reunimos para orar. Es un grupo ya cerrado por los enfermos físicos, por las personas en desequilibrio, las familias que están en desarmonía y también por los desencarnados. Escribirnos al WhatsApp 987-549-886 para hacer sus pedidos, que con mucho gusto lo haremos. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos de Facebook. Gracias por seguirnos todas las semanas. Gracias por acompañarnos, por el cariño que siempre nos expresan. Y eso nos incentiva a seguir adelante, seguir transmitiéndoles información que pueda ser de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias, entonces los dejamos hasta la próxima semana. Que estén bien, que Dios los bendiga. Hasta luego.